viene de un ser espiritual. Son. La moralidad está en todas las partes del mundo, en todos los continentes, en todos los países. Las personas conocen lo que es la moral. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Que Dios te bendiga allá en tu casita, que la paz y la misericordia esté contigo, amén, y con toda tu familia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos, estamos con el pastor, sí, él mismo, sí, tú lo conoces, aquel hombre que siempre Dios tiene una palabra fresca en sus labios para él disertártelo a ti. En el nombre de Jesús, vamos a dejar que él se esté presentando. Bueno, gracias Yesenia, gracias a las personas que pueden vernos a través de esta Excelencia Cristiana. Para mí, como siempre, un gran placer poder compartir con cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Un placer para su hermano Pastor Víctor Almanzar. Amén. Pues sin más preámbulo, pastor, el escenario es Bueno, hoy suyo. tenemos un tema que no es, vamos a decir así, tan común tratarlo de la forma en que lo vamos a tratar. Es el ser del hombre. Cuando hablamos del ser, nosotros automáticamente nos trasladamos a lo que la Biblia dice. Amén. Y desde el punto de vista bíblico, pues podemos tomar al apóstol Pablo diciendo: todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo define como espíritu, alma Y cuerpo. y cuerpo. Tres condiciones que forman un solo ser. Entonces, aquí viene entonces, pues, lo que se va a hablar sobre este tema, sobre el ser del hombre, porque el hombre tiene una composición como ser, y eso ya es bien sabido por muchas personas, pero aún así, a través del tiempo, a través de la ciencia, a través de la filosofía y de muchísimas disciplinas del saber, pues se ha querido crear teorías sobre la creación o sobre Sí. el origen del hombre. Y muchas veces, pues muchas personas han creído en esto y muchas personas todavía en el Evangelio, algunos discuten si el hombre es tricótomo o no, porque algunos dicen que solamente es cuerpo y espíritu, o que es cuerpo y alma, pero que en el alma se aloja el espíritu. Santo. Y muchas veces pues hablan de esa dualidad. Pero cuando nosotros hablamos del ser de Dios, tocamos un punto que ya hemos tratado en otras ocasiones, sobre cómo Dios crea al hombre. Amén. Entonces, porque la palabra ser lo que quiere significar es ese individuo que tiene esa conciencia y que permite pues tener una existencia individual de otras especies y nos hace ser lo que somos. Entonces, desde que yo soy un ser, ya yo tengo una vida aparte de toda la demás creación y me puedo identificar, tengo una identidad. Pero el ser del hombre, nosotros tenemos que saber lo que es para nosotros saber la dimensión en la que Dios nos creó y para qué. Y yo siempre hablo de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpo, alma y espíritu, estamos hablando de tres componentes. Ahí yo digo que el hombre es una unidad compuesta, así como hablo de Dios, que muchas veces pues esto entra en contraposición con muchas creencias que muchas personas tienen y muchas doctrinas que se ha enseñado sobre la Trinidad, porque cuando vamos a la Biblia, la palabra que se repite como un patrón doctrinario es que Dios es uno. Pero la Biblia también muestra la manifestación de Dios como Padre, como Sí, Hijo y como Espíritu Santo. Entonces tenemos tres manifestaciones, que es lo Amén. que las personas llaman las tres divinas personas. La Trinidad, sí es. Le llaman tres divinas personas y hablan de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, cosa que tampoco yo he podido corroborar bíblicamente. Eso lo digo de manera personal, pues aunque los atributos de la persona están claros, cuando hay emociones, cuando hay decisión, un sinnúmero de cosas que lo hacen ser persona a uno, pues yo no veo a Dios como una persona, yo lo veo como un ser todopoderoso, como un ser omnipotente. Entonces, para mí, eso de establecer que Dios es una persona, desde mi punto de vista, es limitar la grandeza de Dios. Aleluya. Dios puede tomar forma personal, puede Exacto, hacerse sí. un ser personal para poder relacionarse con nosotros, pero la grandeza de Dios y el ser de Dios, valga la palabra, pues es mucho más amplia que simplemente
una manifestación o una persona. Sí. Ahora, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y si Dios es un ser, nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza, entonces también somos seres. Somos seres. Creados por un ser superior. Entonces, como fuimos creados por un ser superior, en nosotros hay un diseño de creación. Amén. Y es lo que muchas personas a veces no entienden. Como hay un diseño de creación, nosotros tenemos fase en la creación. Y por eso hablábamos en otra ocasión del hombre terrenal y del hombre animal. Como el hombre animal es la primera fase de la creación, dice que primero lo animal y luego lo espiritual. Sí. Entonces la parte espiritual es la segunda fase de la creación, pero hay una tercera fase que ya la hemos mencionado también, que es la parte celestial, que dice también la Biblia que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Amén. En la transformación luego de la resurrección y en esa vida en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de tres manifestaciones, tres componentes que constituyen el ser del hombre. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la creación de Dios, entonces vemos una etapa que se va agotando en cada una de esas partes que van desarrollando y cumpliendo con un propósito determinado. Santo. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la historia y a los registros que la gente tiene humanamente, para el hombre, el ser humano surge hace unos 200.000 años, por allá por África. Y ellos dicen que venimos de ese tiempo y que ha venido una descendencia, pero otros como los evolucionistas, en el caso de Charles Darwin, Lamarck y otros que hablan de la teoría de la evolución, entonces nos encontramos que vienen hablando de un cambio en el hombre, o sea, de un ser animal a otro ser humano y así sucesivamente, del Homo sapiens, de esa generación de homos hasta llegar a lo que somos seres humanos. Y eso también es otro problema, porque bíblicamente eso no se registra. No se registra. La Biblia registra que el hombre fue hecho un ser hombre. Hombre. O sea, nuestro género, nuestra especie está determinada desde la creación. No fue algo que evolucionó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia muestra que Dios trabaja con nosotros en un sistema de transformación. O sea, el ser es transformado por Dios en su creación. Gloria. Es lo que se llama en el griego una metamorfosis. Metamorfosis. No es la metamorfosis, por ejemplo, de la mariposa, porque la mariposa pasa de ser, pues, el gusano a ser la oruga. De una oruga, gusano, y luego, pues, ese ser alado. Pero nosotros no, nosotros seguimos siendo el mismo ser, con diferentes manifestaciones. Y ahí que la imagen y la semejanza de Dios en nosotros se muestra de una manera más amplia. Porque cuando el hombre pasa del ser animal, del ser adánico, vamos a llevarlo a la Biblia, del ser adánico al ser espiritual, que es cuando somos cristianos, cuando somos creyentes, cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios. Así es. Entonces ahí hay otra manifestación. Porque la manifestación del hombre carnal, ese ser humano que vemos allá afuera, no es la misma que el del ser espiritual. Entonces vemos una transformación. Pero luego Jesús viene a mostrar una tercera manifestación y una tercera transformación. Y así mismo como Dios en la historia se manifiesta en tres etapas diferentes, de tres formas diferentes, hablando Dios con el hombre, hablando Jesús y estando Jesús en la tierra y luego el Espíritu Santo manifestado sobre toda carne, sobre todo ser humano, así mismo el ser humano creado por Dios se manifiesta como hombre en pecado, alejado de Dios, sin conocer de Dios, pero luego, cuando recibe a Jesucristo, pues manifiesta a un hombre espiritual y se manifiesta como un hombre espiritual que vive más consagrado a las cosas espirituales que a las materiales y físicas. Pero entonces estamos esperando esa última transformación. Entonces ahí vemos lo que el apóstol Pablo hablaba. De todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿dónde el alma se guarda irreprensible? El alma tiene una connotación diferente a la espiritual y a la parte humana carnal, porque el alma es el ser individual y único que va a prevalecer a través del tiempo. Amén. O sea, cuando hablamos del ser, del hombre, estamos hablando de un alma que Dios creó para que tenga vida en ella individualmente de todas las demás especies existentes. Entonces ahí es cuando viene la última transformación, que no será ni en el cuerpo, ni será simplemente en un nivel espiritual, sino que trasciende a lo espiritual
para llegar a lo celestial. Santo. Entonces, cuando llegamos a lo celestial, entonces se cumple el ciclo completo de la creación del ser del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre es una obra en construcción. Gloria. Toda obra en construcción se empieza por partes. Por parte, sí. Zapata, primero el terreno, El terreno. se acomoda el terreno, luego viene la zapata, luego vienen las primeras líneas de bloque, si es en bloque se está construyendo, en cualquier otro material, hasta llegar al techo y seguir para arriba creciendo. O sea, es una obra en construcción. Pero lo primero que se utiliza para construir son los materiales. Cuando Dios construye al hombre, utiliza el polvo de la tierra y hace a un hombre del polvo. Sí. Pero no lo hace para que sea polvo, sino que es el inicio de la construcción que va a ser terminado en perfección, que es el hombre celestial. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos desde ese punto de vista el ser del hombre, nos vamos a dar cuenta de que el hombre fue creado de una manera que todavía hoy los hombres naturales no le entienden. Sí. No lo entienden, ciertamente. Sí. Todavía hoy el hombre natural no entiende la creación del hombre. Aleluya. Porque es que Adán no nació siendo niño. Adán nació siendo hombre. Siendo hombre. Adán no fue amamantado por una mujer. Dios, muy fuerte. Adán nació del soplo que Dios le dio para que sea un alma viviente. Entonces, cuando el hombre ve esto, para el hombre natural, el hombre que no recibe el Espíritu Santo, el hombre que no recibe revelación de Dios, lo ve como algo imposible. Algo imposible. Lo ve como algo que no tiene lógica ni sentido. Sí. Entonces, cuando le aplica la ciencia, se queda corto en el sentido del origen de la vida, porque los que han hablado de la evolución, por ejemplo, han llegado a desarrollar una serie de hipótesis y de teorías, pero nunca han dicho cómo se origina la vida, de dónde viene la vida, que es el primer punto para usted hablar de la evolución de cualquier ser. Yo no puedo hablar de la evolución del ser humano, de cualquier ente vivo, si no digo de dónde viene la vida primaria, de dónde surge esa vida que da origen a esa creación o a ese ser que luego empieza a evolucionar y a cambiar en el tiempo. Entonces, esa evolución no existe. Lo que existe es una transformación, una metamorfosis. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho con esa esencia de Dios para poderse transformar a través del nivel del tiempo que Dios estableció en su desarrollo para que esa construcción, y la Biblia lo habla de construcción. La Biblia habla de eso, habla de edificación, habla del cuerpo de Cristo. Sí. Y cuando habla de edificación del cuerpo, está hablando de eso, de una construcción que se está haciendo. Así Entonces, la edificación de ese cuerpo es la que nos lleva a nosotros a saber y entender quiénes somos. Porque ¿qué es lo importante de yo saber sobre el ser y sobre el ser del hombre? Es la identidad. Lo que se está perdiendo hoy día, lo que la gente no tiene hoy en día es identidad. ¿Y por qué la gente no tiene identidad? ¿Por qué las personas allá afuera no saben de dónde vienen, ni a dónde están, ni hacia dónde van? No saben cuál es su nacionalidad original, no la que le dieron sus padres donde nacieron, sino la verdadera, la que Dios estableció en la patria celestial. Entonces, cuando usted es creyente, cuando usted viene a Cristo, usted empieza a saber cuál es su verdadera identidad. Cuando yo sé cuál es mi verdadera identidad, entonces digo como decía el apóstol Pablo, yo soy embajador. Entonces el apóstol Pablo ya sabía que éramos embajadores del reino, que no éramos de aquí y que aquí estábamos cumpliendo con una asignación de ese reino. Así es. Y es lo mismo que Jesús ya había dicho. Jesús había dicho pues que nosotros estamos de paso, que los apóstoles, los discípulos, los hombres que habían seguido a Jesús eran peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Así es. Entonces, para cualquier mente humana de ciencia ficción diría, pues somos extraterrestres. Sí. Bueno, si usted lo quiere ver de esa manera, pues usted lo puede ver así. Claro. Porque lo que está fuera de la Tierra se supone que es extra, o sea, está fuera, no es de la Tierra, extraterrestre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros vamos a ver la dimensión del ser del hombre en otra magnitud. Así es. Entonces, cuando yo veo al ser que Dios creó, o sea, yo mismo me veo, yo veo que Dios no hizo cualquier cosa. Así es. Que el ser que Dios creó no fue un ser simplemente que vino de un animal a evolucionar a lo que yo soy, a una mente inteligente, que razona, a una persona con entendimiento, con moralidad. Eso no viene de la creación en el sentido físico humano, eso viene de un ser espiritual. La moralidad está en todas las partes del mundo.
En todos los continentes, en todos los países, las personas conocen lo que es la moral y los países se rigen de alguna manera por unas reglas morales y leyes que rigen su sociedad. Así es. Y eso viene de un ser que Dios creó, algunos cerrados, algunos con creencia en otras cosas que no es Dios, pero al final de cuentas hay en su corazón y en su conciencia un entendimiento de que debe de haber un orden o un manejo en cuanto a la vida del ser del hombre, que no es igual a la vida de los animales y de otras creaciones que hay sobre la tierra. Entonces, eso nos hace diferente. Entonces, la identidad del reino no se manifiesta en el hombre animal, no se manifiesta en el principio de la creación, sino que se manifiesta a partir del hombre espiritual. Porque como Dios es espíritu y nuestro ser fue creado a imagen y semejanza de Dios, no esta carne, sino nuestro ser, donde se puede alojar el sentimiento del amor, donde se puede alojar esa voluntad para hacer el bien, donde se puede alojar la santidad, es en el ser espiritual. Amén. Este ser carnal lo que hace es que manifiesta eso. Lo que yo tengo dentro pues, se manifiesta afuera, se manifiesta en mí. Pero al final de cuentas el ser no se puede tomar de una manera tangible, sino que se mide de una manera espiritual. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser del hombre, estamos hablando de la identidad del reino de los cielos. Cuando usted sabe quién es, cuáles son los componentes de esa unidad que somos, entonces usted va a entender las capacidades que tiene, usted va a entender el ordenamiento que hay en el reino, qué posición le toca a usted estar, en qué posición Dios lo ha puesto, para qué Dios lo ha puesto ahí. Y por lo tanto usted está seguro y tranquilo, está confiado y sabe que aquí no lo puede agobiar las cosas del mundo. Aleluya. Porque usted sabe que está de paso. Y como está de paso, no le corresponde ni siquiera tomar nada de lo que hay en el camino. Así es. Porque el viaje se le va a complicar. Así es. Entonces, si el viaje se nos va a complicar tomando las cosas del mundo, entonces yo tengo que estar claro de que tengo que estar ligero y estar tranquilo, esperando mi última transformación y trabajando en esa transformación que Dios me permite hacer cosas mientras llega ya esa manifestación de los hijos de Dios en ese ser celestial. Dios. Entonces, cuando yo hablo de este tema, es un tema ligero, es un tema que usted quizás no va a ver esa gran profundidad espiritual, pero sí hay una revelación. Amén. Hay una revelación porque cuando yo sé quién soy, todos mis problemas están resueltos. Gloria a Dios. El vacío existencial del ser humano, el que no tiene identidad, el que vive una vida sin propósito, sin dirección, el que vive una vida animal, una vida diabólica, una vida satánica, una vida apartada de lo espiritual, es un problema de no saber quién es y por lo tanto no sabe que es un ser creado a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso. Santo, es así, es así. De verdad que son temas que, así como usted dice, como usted dijo hace un rato, que para usted quizá diga, bueno, es sencillo, pero yo sé que hay personas que están diciendo, wow, como que está profundo esto. Sí, porque cuando se habla del ser y se habla de todo eso, sabe que mucha gente tiene su propia teoría, mucha gente tiene su propia visión, su propia creencia. Muchos dicen que el ser humano vino del mono y cuántas cosas uno escucha. Pero cuando nosotros que conocemos a Dios, aunque no lo hemos visto, claro está, pero lo conocemos, lo sentimos, lo amamos y sabemos de dónde venimos y sabemos cuál es nuestra identidad y quién somos, en nada nos puede mover de lo que hemos creído. Muchos por ahí quizás pueden creer que vinieron del mono, pero yo sé que yo no vine del mono. Bendito sea el Señor. Entonces, hay muchas personas que tienen muchas preguntas, porque Dios le ha dado el entendimiento, la inteligencia, Dios le ha abierto los ojos espirituales, bueno, y Dios hace cosas grandes, usted habla de todo eso y sabe de qué está hablando, sabe quién es y para dónde vas, pero hay personas que se quedan sentados y yo he escuchado personas que han dicho, no, porque nosotros, ¿qué digo? Nosotros venimos del mono, y muchas veces esa persona no quiere que lo saquen de ahí, porque esa es la creencia o lo que le inculcaron a ellos en su mente, pero yo por lo menos sé que no. Yo sé que fui hecha a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y sé quién soy y sé para dónde voy. Y es verdad que hay que hablar de estos temas. ¿Sabe? Hasta los niños.
Usted no ha visto, no se le ha acercado niños que son niños pequeños y a veces le hacen como preguntas porque quieren saber, pero de dónde yo soy, cómo yo vine, quién soy yo y cómo fue. Por ahí me gustó algo que usted dijo y fue cuando habló de Adán. Si nos ponemos a buscar la lógica de Dios, yo creo que no vamos a volver locos. Pastor, nos volvemos locos, porque ciertamente es así. Adán no tuvo una madre, no tuvo un padre. Adán no nació de un vientre. Adán no sabe lo que es un día de la madre. Adán no sabe nada de eso. Adán, Dios lo hizo. Oye, las cosas de Dios terribles. Por eso yo amo a mi Señor. Son cosas, Eva tampoco. Porque si pudiéramos decir, dijéramos, bueno, la mamá de Eva fue Adán y el papá de Eva fue Adán, porque ya a Eva fue sacada desde la costilla de Adán. Así y son tantas cosas que uno se sienta, mira, yo le digo, mira, ustedes que están escuchando, que están viendo, yo les pido, por favor, no busquen la lógica de Dios. Si buscamos la lógica de Dios, nos vamos a volver locos, porque la cosa de Dios no tiene lógica, de verdad que no. Lo que pasa es que las cosas de Dios no solamente se entienden con la lógica. De ahí la necesidad de la fe. Sí. Entonces la fe es lo que me permite a mí tener una capacidad extra para yo entender cosas que humanamente no tengo la capacidad de entenderla. Entonces hay ciencia que el científico no la maneja, porque el científico tiene un método científico. Yo hablaba de que ellos hablaban de que el ser humano, el hombre tiene unos 200.000 años de haber surgido, según ellos. Según ellos. Pero bíblicamente, la Biblia establece que tenemos unos 6.000 años de existencia. Dios. Registrado y comprobado a nivel arqueológico e histórico. Todo lo demás son especulaciones de la ciencia. Así es. Porque al final no hay registro. Incluso los registros más antiguos que tenemos de la humanidad los tenemos en la Biblia realmente, de Génesis. O sea, del origen de la humanidad. Sí, así es. No hay ninguna otra ideología en el mundo, no hay ninguna otra creencia que pueda explicar mejor el origen del ser humano que la Biblia. Y la Biblia, aunque Génesis, yo he dicho en otras ocasiones, no es un libro totalmente cronológico, es un libro que uno puede calcular acontecimientos a través de las edades de los patriarcas, de esas personas que existieron en aquellos primeros siglos. Pero al final de cuentas, Dios no da los detalles exactos de cada acontecimiento de la creación, porque son detalles científicos. Imagínate explicar ecuaciones científicas en la Biblia. Si la gente se turba hasta leyendo solamente la palabra de manera sencilla, imagínate que te expliquen cómo se compone cada una de las creaciones de Dios. Cada una de las especies, cada uno de los seres que Dios creó. Si se explica eso, eso no cabería en este mundo todas las explicaciones que habría que escribir. Entonces Dios lo que hace es que muestra de una manera fácil y sencilla que el hombre pueda entender lo que Dios hizo y cómo lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? Amén. ¿Qué hizo? ¿Cómo y para qué? Entonces, ¿qué pasó? Que eso que él hizo no funciona como él lo hizo. ¿Y qué es lo que hay que corregir? Entonces, ese es el proceso de la creación del ser del hombre, donde Dios está corrigiendo ese error. Pero es como yo decía en otra ocasión, no es que Dios corrige el error porque Dios creó imperfecciones, Dios creó perfecto y la corrección es parte de la creación perfecta de Dios. El problema es que nosotros vemos desde otra dimensión, desde otra perspectiva, desde otro determinado tiempo que no es el de Dios la creación. Entonces, por eso vemos lo que sucede en una ralentización del tiempo, que es como si todo fuera más despacio cuando ya todo sucedió. Amén. Entonces, eso es difícil de entender desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la lógica. ¿Cómo es que Dios crea al hombre y todavía el hombre está en construcción? Aleluya. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en Génesis, y se supone que ya el hombre fue hecho, pero se supone que el hombre está incompleto y nosotros sabemos que estamos en un proceso de reconstrucción y de transformación. Entonces, ¿cómo es posible ambas cosas a la vez? Porque Dios no opera en el tiempo y la limitación humana. Entonces, el ser espiritual, el ser del alma, ese componente de alma y espíritu no es el componente físico que nosotros tenemos y esa dimensión es diferente a esta. Entonces, cuando nosotros nos dimensionamos al espíritu, nos vamos a dar cuenta que en el espíritu las leyes físicas no funcionan, no es lo mismo. Entonces, se pueden variar las leyes. Aleluya. Entonces, ahí es donde la lógica se cae. O
sea, aquí en la parte física humana, en la parte que nosotros podemos ver y comprobar de manera inteligente, de manera de la ciencia, vamos a decirlo así, de comprobación científica, todo esto físico, pues entra en ese campo. Pero cuando salimos al mundo espiritual, o que lo que sería no el mundo espiritual, porque el mundo es este, sino a la dimensión espiritual, amén, porque es una dimensión diferente a esta, sí, que no es física. Entonces yo entro, el que entra a ese mundo, entra a parámetros diferentes de condiciones de vida. Allí no es la misma necesidad que hay aquí, o no hay la necesidad. Aleluya. Entonces se trasciende en tiempo y espacio. Entonces ahí es donde el hombre tiene que entender que si es un ser, que es espíritu, alma y cuerpo, entonces esas tres dimensiones son tres dimensiones donde yo puedo operar como un ser, que es lo que no puede hacer un animal, lo que no puede hacer ninguna otra creación, porque no pueden tener el Espíritu Santo, porque amén, el templo que fue hecho para que habite el Espíritu Santo es el hombre. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Volvemos a la obra en construcción. Entonces el templo se hace, pero luego el templo se llena de la gloria de Dios. ¿Y cómo se llena el templo de la gloria de Dios? Lleno del Espíritu Santo. Una vez que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que ya hemos recibido al Señor y que vivimos esta vida consagrada y en santidad, entonces tenemos una llenura espiritual y ahí es donde entonces podemos operar no solamente en la carne, sino que podemos realizar cosas en el Espíritu y que aún esas cosas que se realizan en el Espíritu y que Dios nos permite operar en el espíritu, se pueden materializar en el mundo físico. Amén. Porque el mundo espiritual controla el mundo físico, Dios, porque el físico fue hecho del mundo espiritual. Sí. Entonces, la materia física, su materia prima es el mundo espiritual. Lo que crea la materia es lo invisible, dice la Biblia, la palabra de Dios invisible. Entonces se hace visible en la creación. Amén. Y entonces es objeto de estudio y podemos estudiarla. Entonces, cuando yo entro a esa segunda dimensión del espíritu en mi ser, entonces yo puedo tener una comunicación con Dios. Todavía no lo puedo ver, pero me puedo comunicar con Él. Amén. Porque son fases. En la tercera fase es donde yo voy a poder ver a Dios, que es en el cuerpo celestial, porque ese cuerpo resiste la presencia de Dios absoluta. Este no. Por eso que la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Porque el cuerpo humano no resiste la presencia de un ser tan poderoso. Aleluya. Entonces, cuando vemos en la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés y a otros hombres de Dios, lo que estamos viendo, y a Isaías y a otros, lo que estamos viendo es una manifestación de Dios para presentarse al hombre de una manera, que es lo que llaman teofanía, sí, de una manera que el hombre que está frente a esa manifestación puede entender que está viendo a Dios, porque lo que está viendo es sobrenatural. Cualquier persona que vea un ángel, cualquiera de los ángeles de Dios, va a creer que está viendo a Dios. Exacto. Cuando vea una luz brillante, cuando vea un ser de luz. Entonces, ese ángel de Jehová, que es el ángel que habla de parte de Dios como si fuese el mismo Dios, porque tiene esa autoridad dada por Dios para hacer eso en diferentes ocasiones de la historia bíblica, nos muestra a nosotros una dimensión espiritual, donde el hombre puede comunicarse con Dios. Y lo vemos a través de la Biblia, lo vemos en este tiempo todavía, que nosotros podemos tener una comunicación con Dios, que Dios todavía revela cosas, amén, que Dios hace milagros a través de los hombres de Dios, que Dios manifiesta sus dones a través del ser del hombre. Entonces estamos viendo al hombre operando en una segunda dimensión del ser. Si el ser es espíritu, alma y cuerpo, y no estamos operando en la carne, porque las obras de la carne ya sabemos cuáles son, que era la que teníamos antes, que dejamos para pasar a este segundo paso de transformación, de metamorfosis. Entonces nos encontramos en el ser, en la vida espiritual. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma está siendo trabajada en este momento, porque todo lo que está sucediendo espiritualmente en nosotros es para preparar el alma para esa vida futura, amén, que no es aquí, que no es limitada y que va a trascender en el tiempo y en el espacio con la imagen del Hijo de Dios, que es la imagen y la semejanza plena del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo entiendo el ser del hombre, yo voy a ver a Jesús como ese hombre terminado, amén, ese hombre perfecto, pero me voy a ver a mí mismo como el hermano de Jesús, que voy a tener esa misma condición según lo que la Biblia me establece. Aleluya. Entonces, la Biblia me establece eso. La Biblia establece que el ser del hombre todavía no ha llegado a la plenitud del ser. La última manifestación, que es la que el apóstol Juan dice,
creo que Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que es la manifestación de los hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? El ser celestial. Entonces, es la última parte donde el alma ya está desprendida del espíritu y del cuerpo, que no necesita las condiciones humanas ni espirituales para vivir, porque ya tiene una vida eterna en ella dada por Dios. Dios. Muy lindo eso. Eso es algo maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Pero eso no lo muestra Dios. Pero la mayoría muchas veces no lo vemos así. Sí es. Entonces pensamos cosas y nos han enseñado cosas y no vemos el ser del hombre en la medida de como Dios lo hizo. Sí es. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que veamos que Dios nos hizo perfectos. ¿Sabe qué, pastor? Que mientras usted hablaba, yo como que me transportaba, porque son palabras que uno escucha, uno dice, wow. Y yo misma aquí pensando, me decía a mí misma, si nosotros los seres humanos entendiéramos lo que somos en la mano de Dios, no íbamos a minimizarnos tanto, a vernos como tan poca cosa, y tampoco íbamos a permitir que el enemigo, Satanás, el enemigo de la justicia, no maltratara tanto y como mucha gente se echan a la merced del enemigo y se miran como nada. Mientras usted habla y habla de esa arma, habla de ese espíritu, habla también de ese cuerpo que sabemos que es como un cajón. Yo siempre yo lo he dicho. Yo siempre he dicho, nuestro cuerpo es como un cajón, y he puesto muchas veces como ejemplo una nevera, que yo le digo a la persona, mira, nuestro cuerpo, vamos a suponer que somos como una nevera, y que esa nevera para funcionar tiene que tener el motor. Entonces, después que ese motor es quitado de esa nevera, ya ese cascarón de esa nevera no importa nada, ya no vale nada. Lo que hay que venderlo como hierro viejo o cogerlo, tirarlo al patio y cogerlo para hacer cualquier cosa, porque ya no sirve para más nada. Lo importante es ese motor. Y yo digo que ese motor viene siendo como el arma. Lo importante de nosotros, bueno, mientras estamos en la tierra, el cuerpo es importante, que estamos vivos, pero después ya que ese cuerpo muere y todo eso, entonces, muchas veces nosotros cuidamos más de este cuerpo, de esta carne, más que nuestra arma. Entonces lo importante de todo eso, no quitando una cosa de la otra cosa, pero uno ya como creyente, como cristiano, y dándonos al Señor el entendimiento de su palabra, entendemos que lo que más tenemos que cuidar es arma, porque lo que es eterno es el arma, que lo que va a sufrir una eternidad, tanto que sea en el infierno o una eternidad sea en lo celestial, es el arma. Pero muchas veces vemos que cuidamos más el cuerpo, y como yo le decía ahorita, muchas veces el mismo enemigo nos hace creer que no somos nada y nos minimizamos y cualquier cosa nos echamos a morir, no queremos seguir viviendo, no queremos seguir en el camino de Dios, que yo no soy nada, que eso es, que el enemigo nos trae, y nosotros creemos muchas veces esas cosas. Por al escucharlo hablar así del arma y hablar de esas cosas, de esas maravillas, yo digo, pero realmente nosotros somos algo importante. Claro que y sí. Tenemos que darnos nuestra importancia. Tú que estás allí, que estás escuchando esta palabra, date tu importancia. Tú no eres cualquier cosa. Que aunque el enemigo viene muchas veces a decirte, mira, tú no eres nada, tú no sirves, tú no esto, tú no aquello. Ponte en posición y dile, mira, el que no sirve eres tú. Porque Dios ha hecho cosas lindas, importantes para tu vida. Pero nosotros primeramente tenemos que entenderlo. Así es. Y es lo que venimos diciendo, o sea, la Biblia dice, hablando ya de la separación de esa tricotomía que la Biblia establece, que el cuerpo regresa al polvo, sí, de donde fue tomada. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el espíritu regresa a Dios que lo dio. O sea, ya tenemos dos componentes que se dividieron, pero que no eran el ser en esencia, sino que eran parte del proceso de la creación del ser. O sea, tanto el cuerpo como el espíritu son parte del proceso de la creación del ser del hombre. Por eso cuando el hombre muere o duerme, en el caso del creyente, el cuerpo va al polvo, es deshecho, el espíritu regresa a Dios, que es el dueño de los espíritus, el que lidera todo lo que es espíritu en la vida del ser humano.
Pero el alma, dice la Biblia, que es la que va a vivir en la eternidad. No es el cuerpo ni el Espíritu de Dios, porque ya el Espíritu de Dios es eterno. Es eterno. Es el alma. Entonces, el alma que peque, dice el libro de Ezequiel, morirá. Morirá, O sea, así es. desaparecerá, llegará a la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo una creación perfecta en el tiempo nuestro, porque ya en el tiempo de Dios el hombre fue hecho a su imagen y semejanza en una característica que no son físicas ni materiales, porque Dios no lo es. Dios Sí es espíritu, Dios es un ser intangible, no es un ser físico. Es un ser que puede tomar la forma que quisiera, puede hacer lo que él quiera, pero realmente la Biblia lo describe como un ser que es espíritu. Y como Dios es espíritu y Dios es invisible al ojo humano, porque en esta dimensión no hay facultades para ver a ese nivel multidimensional donde Dios opera y donde Dios es esa esencia de energía y de creación. El hombre tiene que ser transformado en esa misma esencia. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos un espíritu con Él. El que recibe a Dios se hace un espíritu con Dios, dice la Biblia. ¿Y qué es eso? Es una unidad del ser, pero no del ser, cuerpo, alma y espíritu, sino del ser original que está amalgamado, que está unido a la fuente de vida, que es Dios. Por eso es que Cristo dice que la vida está guardada en Él. Amén. Por eso es que Cristo habla tanto de la unidad y habla siempre tendente a eso, a que nos unamos a Él, a que nos unamos al Padre, a que seamos todos uno, porque el reino de los cielos está unificado en Dios. Amén. Aleluya. Entonces, el ser del hombre que no conoce su identidad está dividido de Dios, está apartado de Dios, y entonces por eso su vida es perecedera, su vida tiene limitación. Entonces, cuando yo sé cuál es el ser original que Dios hizo en mí como hombre, como persona que está aquí en la tierra, viendo cómo Dios se glorifica en todo lo que hizo, y hay que darle la gloria a Dios por eso. Sí, por eso dice la Biblia que fuimos creados para alabanza y gloria, de su nombre, así es. Porque desde aquí hasta el reino de los cielos no nos queda de otra que alabar y glorificar al Creador, porque es una maravilla lo que ha hecho. O sea, lo que Dios hizo es algo increíblemente maravilloso, o creíblemente maravilloso sería la palabra. Cuando hablamos de increíble, por lo grande que es, que para el ser humano común pues es algo demasiado grande. Y demás, como decía Yesenia hace un rato, escapa a toda lógica humana. Sí. Tú no le puedes explicar a alguien de ciencia, a una persona que se crea muy inteligente, quizás, si no es creyente. Así es. Cómo Dios creó este ser. Cómo, Dios mío, eso es terrible. O sea, cómo se dimensiona este ser, porque no lo va a entender. Entonces, de ahí es que vemos la falencia del ser humano. Las situaciones por las que el hombre pasa en el mundo, que llega incluso hasta el suicidio, porque no entiende el ser. No entiende. No sabe el ser que es, hasta que no le es revelado por el Espíritu. Así es. Por eso esa fase es importante, la fase espiritual, vivir en la iglesia, en las cosas de Dios, porque es la fase donde yo despierto al mundo verdadero, donde Dios me va a llevar a habitar. Así es. Que Dios me está preparando para ello. Entonces, para que yo pueda recibir esa gloria que Dios tiene que haber una preparación. Y yo he dicho en otras ocasiones que Dios hizo con nosotros lo inverso a lo que pasó con Satanás o con aquel querubín y esos ángeles que se fueron con él del reino. Que a ellos Dios lo creó en una dimensión del reino y cayeron. A nosotros Dios nos creó en una dimensión caída y nos lleva al reino. Wow, Dios mío. Entonces, eso es una manifestación y una revelación bíblica poderosa. ¿Por qué? Porque ya cuando usted es tomado de abajo hacia arriba, usted no quiere volver abajo ni va a volver abajo. Así es. Pero el que está arriba y bajó quisiera estar arriba, pero ya no puede. Ya no puede. Entonces ya no hay forma porque desechó la gloria. Nosotros vamos hacia la gloria porque allí fue donde Dios nos creó. Y por eso dice la Biblia que por cuanto pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque el ser del hombre estuvo en la gloria de Dios y cayó. Y al caer, lo que Dios tiene en ese propósito es preparar un ser perfecto que no caiga jamás. Así es. Por eso la Biblia dice, haciendo esto, no caeréis jamás. Cuando vivimos en el Espíritu, no hay forma de caer en el pecado. En el pecado se cae cuando vivimos en la carne y vivimos aferrados a las cosas materiales y físicas. Por eso Dios nos permite un tiempo aquí pequeño y corto, más de lo que nosotros pensamos,
para que nosotros experimentemos esto y veamos qué Así es. insignificante es esto para caer por esto. Así es. O sea, lo insignificante que es las cosas que nosotros vemos que son vanas, dice la Biblia, que son pasajeras. Ahora, lo que tiene valor no es sensible a esta condición humana porque se vive en un ser espiritual. Y ahí no está la sensibilidad, ahí lo que está es la santidad, ahí lo que está es la espiritualidad, la parte gloriosa, la parte de luz, la parte ilimitada. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de toda la historia bíblica, a través de Jesús y a través de las revelaciones que Dios hace, para que entendamos quiénes somos y por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Sí, así es. Dios mío, de verdad que ha habido palabras y sé que hay personas que están disfrutando, personas que tal vez se están haciendo preguntas ellos mismos, y sé que también hay personas que van a escribir debajo de los comentarios y van a estar haciéndole preguntas al pastor, porque todos aquí queremos aprender. Yo misma le digo al Señor, abre mi entendimiento mientras este hombre está hablando, para yo inscribir estos conocimientos, porque son necesarios. Dice la misma palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo digo que hay personas que aún con el conocimiento en la mano están pereciendo. Lamentable del caso. Y hay algo importante que me llega, que siempre Dios le recordaba al pueblo de Israel: recuérdate de dónde te saqué. Sí. Haciendo una apelación a la memoria. Nosotros no apelamos a la memoria espiritual, nosotros apelamos a las cosas físicas y los recuerdos humanos. Pero hay una memoria espiritual que Dios trabaja en nosotros para que nosotros conozcamos cuál es nuestro origen. Amén. Que no es humano simplemente, que es un origen espiritual, porque fuimos hechos para vivir en una dimensión más allá del espiritual, celestial. Amén. Entonces, recuérdate de todo eso que Dios dice, a memoria de lo que Jesús dice, de su palabra, y vas a saber siempre qué ser eres y por qué eres un ser especial, creado a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso. Amén, así es. Por eso, pastor, que el enemigo está tan furioso con nosotros. Él está furioso, él quisiera desbaratarnos. Por eso yo le digo a la gente, mira, aunque tú brinques, aunque salten, aunque beban, aunque fumen, aunque roben, aunque maten, aunque tú hagas todas las cosas que Satanás quiere que tú hagas, recuerde que ni aún así Satanás te ama, porque él no puede amar a nadie. Y cuando él ve esa semejanza de Dios, dice, wow, ellos me robaron lo que yo quería. Claro. Bendito sea el Señor. Por eso siéntete importante. Bendito sea Dios, siéntete hermoso. Oye, hay personas que dicen, no, porque fulano es muy feo, fulano es muy feo. No hay nadie feo. Siéntete bien por como Dios te hizo, por como tú eres. Siéntete orgulloso de ti misma. Y tenemos que aprender y saber para dónde vamos, quiénes somos en Dios y quién es Dios. Porque muchas veces a nosotros nos llega tanta cosa y cualquier cosa nos derrumba. Es que no tenemos identidad. Así es. Y el que no tiene identidad siempre va a estar parándose y levantándose y cayendo y llorando. Y no, cuando usted tiene identidad, usted sabe quién es y sabe quién lo llama y sabe al Dios que le está sirviendo, que es un Dios grande y poderoso. Nadie va a venir a amedrentarlo ni a quererlo ponerlo en el suelo. Pero te pedimos que te suscribas, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres una tercera parte, pídela, que el pastor se la va a dar, porque él no es mezquino, él le gusta dar. Y cuando se trata de la palabra, ya usted sabe. Entonces, comparte. Sí, comparte con tus amistades, comparte con tu familia, con tu vecino, en todas tus redes sociales, en todas tus redes sociales, comienza a compartir, porque esta palabra tiene que llegarle a otra persona. Así YouTube puede recomendar este canal y este canal puede llegar a más personas. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor Víctor Almanzar, un placer. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga. Shalom.